táctica del huachicoleo, los datos claves del saqueo de Newsweek de Ana Lilia Pérez. Roberto Hernández, le doy la bienvenida al autor de Presunto Culpable. ¿Cuántos presos políticos hay en México? ¿Qué es un preso político? A ver. Tengo la línea vía telefónica Roberto Hernández, él es abogado y realizador de los documentales El Túnel y Presunto Culpable, que hablan, vaya, del sistema judicial mexicano, y estamos en el contexto, Roberto, del análisis para implementar la liberalización de presuntos presos políticos desde la Secretaría de Gobernación. ¿Qué opinión te merece este proceso que estamos viviendo en este nuevo gobierno y pues qué se le puede considerar un preso político, o están llenas las cárceles de México de presos políticos, Roberto? Pues me parece súper interesante la pregunta. La verdad no lo he pensado con seriedad, qué significa que alguien sea un preso político, pero voy a plantearte una hipótesis que quizás pueda resultar interesante, que es que esté presa en la cárcel una persona por razones que no son jurídicas, ¿no? Simplemente para satisfacer, por ejemplo, una apariencia de estar brindando un servicio de seguridad a la población, una apariencia de que se está aprendiendo a la gente que es responsable de cometer un delito, cuando en realidad no se está cumpliendo con esa función. Creo que eso sería una definición amplia de lo que es tener presos políticos, y te diría que en México pues hay mucho más que 16 presos políticos, que es lo que se anunció esta mañana, que es la cantidad de personas que se pretende liberar. Lo que nosotros hemos visto es que en realidad en México que el sistema de justicia penal es bastante débil, se detiene a muchísimas personas sin justificación jurídica sólida, se les acusa sin pruebas confiables, se les métodos de tortura y testimonios que se tuvieron bajo coerción, y entonces en ese sentido no se puede saber si quienes están en la cárcel son realmente responsables de un delito, ¿no? Entonces quienes están en prisión en México en su mayoría, así te diría yo, pues son presos políticos en esa definición amplia, que sería un poco más drástica y más radical que lo que el gobierno se está planteando hoy. Sí, la mayoría de la gente en las cárceles de México para ti son inocentes. Mira, INEGI hizo una encuesta bastante seria que publicó el año pasado, con la cual estimaron la prevalencia de distintas formas de tortura. Nosotros hicimos un análisis estadístico de los datos de INEGI y encontramos que 85% de las personas que hoy están en las cárceles en México padecieron alguna forma de tortura o maltrato. Y la tortura o el maltrato es un delito, como tú sabes, ¿no? Entonces, en muchos de estos casos se utilizaron confesiones extraídas bajo tortura para meter a la cárcel a estas personas, y por lo tanto en ese sentido son detenciones ilegales, ¿no? Hicimos un análisis estadístico que les compartí por ahí vía WhatsApp, una ficha en donde se ve cómo está Sonora, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en la mayoría de los estados del país te puedo decir que la gente es detenida sin órdenes de aprehensión, a pesar de que la Constitución establece que por regla general se deben detener con una orden de aprehensión. En la mayoría de los estados de la República se está utilizando testimonios en lugar de evidencia física para acusar. Entonces no es que te esté diciendo que son inocentes, simplemente que no podemos saber si son inocentes o no, y eso es lo que debería preocuparnos, ¿no? ¿Cómo? Para privar a alguien de su libertad tenemos que tener un grado de certeza muchísimo mayor que el que estamos acostumbrados a exigir en México. ¿Cuál sería el proceso, el debido proceso? Mira, yo creo que es una gran pregunta, ¿no? Pues, ¿cuál es lo que te parecería aceptable como procedimiento para privar a alguien de la libertad? Es un estándar mucho más alto, por ejemplo, que el que nos debería parecer aceptable para entregarle a alguien una licencia de conducir, ¿no? Y entonces hemos establecido en la ley en México que debe haber, por ejemplo, un juicio oral, un juicio público, ante un poder judicial independiente, que haya una investigación imparcial, objetiva, de los hechos que tienen que ver con la comisión de un delito, que la policía actúe con una capacidad operativa que hoy no tiene, ¿no? Una capacidad de generar evidencia realmente confiable. Todos esos elementos están faltando hoy en nuestro país. Creo que
que apenas empezamos a tener un poder judicial que tiene un nivel de independencia en lo que tiene que ver con la Suprema Corte, ¿no? Y el presidente López Obrador incluso a esta institución la ha cuestionado en cuanto a los salarios de los ministros de la Corte, por ejemplo. Pero en realidad el país lo que está padeciendo es una crisis de Estado de Derecho, en donde quienes están en las cárceles de nuestro país ni son los responsables de la criminalidad más importante, ni tenemos certeza de que sean realmente los responsables de los delitos de los cuales fueron acusados. Y no es una exageración mía, digamos, o sea, hay un reporte por parte de INEGI donde se entrevistó a 58,000 personas en las cárceles que respalda lo que te estoy comentando. A tal punto es confiable esta información que la fuimos a presentar el año pasado, en noviembre, al Foro de Paz de París que convocó el presidente Emmanuel Macron para celebrar los 100 años de los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, te puedo decir, o sea, tenemos un sistema de justicia penal poco confiable. En la cárcel hay mucho más que 16 presos políticos. Ese es el mensaje que podría darles. En realidad han mejorado un poco las cosas desde que publicamos el documental Presunto Culpable, pero la gran mayoría de las reformas, las que tendrían más impacto y que tienen que ver con reformar a la policía, pagarles salarios dignos, darles el equipamiento y el entrenamiento adecuado para que puedan hacer investigaciones confiables, esa es una reforma pendiente que muchos gobiernos, todos los gobiernos han eludido hasta el día de hoy en México. Entonces, ¿tú dirías que debe de hacerse entonces, que es correcto, como dices, bueno, con todos estos señalamientos de reformas, de lo que se tiene que mejorar, pero crees que el gobierno López Obrador puede ubicar a más de 16 personas, como dices, como presos políticos, tomando en cuenta que la mayoría de las personas que actualmente están en las cárceles han llevado un proceso indebido, por así decirlo, pues, o no un proceso correcto de aplicación de la justicia? Te puedo apostar lo que quieras de que en cárcel, si yo me pare en México, te encuentro una persona inocente, por lo menos. A una persona, por lo menos. Y eso es, pues estoy como poniéndote la apuesta muy a mi favor, digamos, porque tengo un nivel de certeza estadística de que en cada prisión de México el porcentaje de personas que fueron torturadas es cerca de entre el 70 y el 85%, ¿no? O sea, se les aplicaron o electroshocks, o en el caso de las mujeres, por ejemplo, violaciones sexuales, golpes, en fin, es una gran cantidad de maltrato que se usa como herramienta de investigación criminal en nuestro país. Y por lo tanto, la evidencia que se usa para acusar no es confiable y por lo tanto la probabilidad de que tengas a personas inocentes en prisión es sumamente alta. Varía de estado por estado, pero es sumamente alta. Por ejemplo, en que no tenemos un porcentaje, porque dices que el 85% de las personas han sufrido maltrato, tortura, de acuerdo a tu estudio. ¿Cuánto es el porcentaje de gente que es inocente en las cárceles aproximadamente? En el sistema. Mira, la encuesta de INEGI les preguntó si son culpables del delito, no les preguntó si son inocentes del delito, y varía mucho estado por estado. Entonces, por ejemplo, hay lugares como Chihuahua, que tienen años con una reforma procesal penal bastante profunda, en donde el 70% de la población penitenciaria contestó que son culpables del delito por el cual están presos. Eso quiere decir que un 30% no son culpables, ¿no? Es una cifra bastante alta. Es como si yo te dijera, mira, te subirías tú a un avión que va a despegar, pero mira, de 10 vuelos que despegan, se estrellan 3. Y a lo mejor me dirías, no, bueno, yo no me subiría a esa aerolínea. Pues tenemos un sistema penal que la tasa de error es sumamente preocupante, muy alta y mucho mayor de lo que consideraríamos razonable. Y eso es en Chihuahua, que es un estado que tiene una implementación bastante robusta del debido proceso. Sonora está pues bastante por debajo de Chihuahua, por ejemplo. Guerrero lo está haciendo fatal, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto, o sea, el debido proceso hay que revisarlo no en los 16 casos de unos cuantas personas, sino en todo el país. Básicamente hay que auditar a toda la población penitenciaria del país para averiguar en dónde está roto el debido proceso, qué procedimientos policiales hay que mejorar, cómo mejorar el sistema de persecución penal y cómo mejorar los procesos judiciales, ¿no? ¿Qué le dirías entonces al nuevo gobierno o de López Obrador? ¿Qué le recomendarías? Le recomendaría que haga una reforma policial profunda, no una Guardia Nacional
con mando militar, porque, por ejemplo, el ejército es una de las autoridades que más tortura según los datos estadísticos en México. Le recomendaría que no genere prisión preventiva automática por mandato constitucional, sino que en lugar de eso haga políticas públicas para que el Poder Judicial realmente sea quien tome las decisiones acerca de qué medidas cautelares deben de imponerse a personas presas. Le diría que conviene auditar, es decir, abrir todos los expedientes judiciales de todas las cárceles del país, revisar realmente cuáles son las evidencias que se usaron para acusar a las personas. Me parece que es una tarea factible, así como se le acompañó a él en la lucha de decir voto por voto, casilla por casilla, pues hay que revisar prueba por prueba, expediente por expediente, y averiguar quiénes realmente están en las cárceles de nuestro país, cómo esos procesos judiciales fueron mal en muchos de estos casos, y qué es lo que hay que hacer para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a suceder. En realidad, lo que estamos viendo, y esto pues, no es solamente mi opinión, creo que está a la vista de todos, es que tenemos una gran inseguridad pública en México, ¿no? Una gran cantidad de delincuencia que no ha sido sancionada con prisión. Y entonces, a pesar de que hay gente en la cárcel, pues en realidad se siguen cometiendo delitos como el secuestro de estados, por ejemplo. Tabasco tiene un nivel de detenciones por secuestro brutal, donde el 60% de la población penitenciaria está por secuestro, y sin embargo uno de los índices delictivos y de victimización por secuestro más altos del país. Es decir, no puede ser, ¿no? Es una imposibilidad lógica que haya tanta gente en la cárcel acusada de secuestro y al mismo tiempo un nivel de criminalidad por secuestro muy alto. Eso quiere decir que quien está en la cárcel acusado de secuestro probablemente no es un secuestrador, ¿me explico? Sí, sí, totalmente. Guanajuato. Sonora, ¿cómo están esos datos, dices? Pues Sonora tiene mucho por avanzar en materia de Estado de Derecho. Y cosas positivas que encontramos es que, por ejemplo, tiene un nivel muy bajo de tortura sexual, pero en general mucho por avanzar. No salió muy bien evaluado en el Índice Mundial de Estado de Derecho. Las cosas positivas que les puedo decir de Sonora es que tienen un gran progreso en lo que tiene que ver con atender casos de violencia doméstica. Se lo tomaron muy en serio, estaban muy mal evaluados en violencia doméstica en el desempeño institucional en ese rubro hace 4 años, 5 años, y han mejorado drásticamente, ¿no? Pero, ¿Y en qué no hemos mejorado? En Sonora, ¿en qué han mejorado? ¿En qué no hemos mejorado? ¿En qué no han mejorado? Sí. Los niveles de tortura me parece que están sumamente altos en el estado de Sonora. Es delicado decirlo, pero en lugar de realmente hacer investigaciones para atender algunos de los delitos más graves, pues pues se sigue torturando a las personas y se sigue utilizando la tortura como método de investigación criminal para dar una apariencia de solución, ¿no? ¿Tienes la estadística de más o menos de cuánto se sigue, si esos niveles de tortura alto para...? Sí, claro que sí. A ver, estoy abriendo aquí un archivo. Mira, el promedio nacional de tortura con el sistema anterior de justicia penal, Sonora estaba, el promedio nacional de 81% y Sonora estaba en 73%. Y bajó, el promedio nacional es 75% hoy de tortura y Sonora está en 59%. Es decir, logró Sonora un decremento de alrededor de, a ver, ayúdame, 14 puntos porcentuales en los niveles de tortura, por ejemplo. Eso es positivo. Sonora, por ejemplo, tiene una buena proporción de uso de órdenes de aprehensión para detener. 53% de las personas son detenidas con orden de aprehensión. 63% de las personas son detenidas en flagrancia, pero hay una gran cantidad de detenciones injustificadas. Un 37% de personas son detenidas sin ninguna justificación. Y te acabo de mandar vía WhatsApp los resultados de esta encuesta que hizo INEGI y lo que tiene que ver con Sonora, para que puedan ustedes citarlo y compartirlo con su auditor. Es interesante, el 37% entonces de personas detenidas en Sonora son sin justificación. Sin justificación alguna. Ese es un dato duro muy fuerte, ¿Es el global? ¿De qué año, por ejemplo, data eso? Esta encuesta lo que hizo es abarcar a toda la población penitenciaria del país desde el año 2000 hasta el año 2016. Es estadísticamente representativa a nivel estatal. Se entrevistaron a 58,000 personas.
No te puedo decir específicamente cuántas de Sonora, pero se visitaron prácticamente todos los centros penitenciarios del país y fue elaborada por INEGI en colaboración con varias organizaciones de sociedad civil, entre ellas nosotros. Bueno, sí, y son 37% que mantendría vigente hace 2 años de ese estudio. Es reciente, de acuerdo a las... Es reciente, es ¿no? los datos más frescos que podríamos ofrecer para un estudio de esta magnitud, ¿no? Y en comparativo nacional, Sonora, ¿cómo se encuentra y el cuál sería o cuál sería el peor estado en donde no se respeta el Estado de Derecho o donde no se respetan los derechos humanos en las detenciones? ¿O cuál sería el parámetro a medir? Yo te diría que el peor estado es Guerrero, sin lugar a dudas, pero se aprende poco de mirar quién lo hace peor. Quienes lo están haciendo mejor, te diría que es ahí donde más podemos aprender, y ahí creo que hay que asomarnos a la experiencia de Chihuahua, a la experiencia de Guanajuato, en algunas cosas. Chihuahua, por ejemplo, tiene una policía con una buena certificación de CALEA, que es una organización que se dedica a certificar a policías en Estados Unidos, y ellos por iniciativa propia decidieron obtener esa certificación. Te puedo decir que en Guanajuato, por ejemplo, el sistema de recepción de denuncias criminales es muy bueno. En fin, en varios estados de la República hay buenas noticias que encontrar. En el caso de Sonora, en específico, creo que ustedes se han tomado en serio el tema de violencia doméstica, y se nota en los datos que hay disponibles. Muy bien, pues está interesante eso. Entonces, Roberto, son datos duros e interesantes. Esto apenas va empezando. ¿Qué le recomendarías al gobierno López Obrador para que fuera exitoso en cuanto a la liberación de presos políticos? Que creo que hay que hacer un análisis estadístico serio y sistemático, algo mucho más amplio de lo que se ha hecho hasta ahorita. Asumir la realidad de que tenemos un sistema penal poco confiable y pues abrir todos los expedientes, ¿no? Realmente eso es el mensaje que mandamos con Presunto Culpable. Si lo que vimos en Presunto Culpable aspiramos a cambiarlo realmente, hay que tomarse muy en serio cómo funciona la policía y cómo funcionan las fiscalías, cómo se decide a quién acusar penalmente. Muy bien, pues te agradezco mucho, Roberto. ¿Algo más que no te haya preguntado y quieras agregar? Nada, estoy muy agradecido por el tiempo y por el espacio que me brindan. No, al contrario, pues que era muy interesante haberte escuchado a ti, porque ¿cuándo fue? El 2008 fue el presunto culpable, ¿verdad? Así es correcto. En 2008 fue presunto culpable. Y que desnudaba la realidad de las cárceles en el país, es decir, a través de esta historia, y que pues prácticamente a 10 años no ha cambiado nada. Es decir, hay que decirlo, ¿no? Pues, hay desarrollos positivos, tenemos un poder judicial con procedimientos más confiables, que opera ya de forma pública, con audiencias que se videograban, y el registro de esas audiencias es público y accesible para todos. Pero en general la policía y las fiscalías no han cambiado. Que eso es el fondo también del asunto. Muy bien, pues te agradezco mucho y estamos en contacto, Roberto. Muchísimas gracias por su tiempo. Saludos al auditorio. Igualmente, buenos días. Gracias, buenos días. Es Roberto Hernández, el abogado y autor de Presunto Culpable. Continuamos con más información. Los datos duros que acaba de dar Roberto Hernández son interesantes, y sobre todo en materia, por ejemplo, cómo estamos en el estado. Primero, pues le hago un resumen porque sí son de las entrevistas que vale la pena por la gente que ha trabajado todo lo que tiene que ver con el sistema de derecho, el Estado de Derecho en el país. En México dice hay mucho más de 16 presos políticos que no se pueden saber si los que están en la cárcel son culpables. La mayoría son presos que se puede decir políticos, Roberto Hernández, ¿no? Por ahí hace 10 años hizo este documental, y es un abogado también, del cual pues desnudó las deficiencias del Sistema Nacional Mexicano de Justicia. No hay certeza de quién es culpable o no en las cárceles. Ojo, el 85% de las personas fueron torturadas o maltratadas en las cárceles en México. Sonora, la buena y la mala, ¿no? La mala, el 37% de las personas detenidas son sin justificación.
el 50% son detenidas con orden de aprehensión. Y si vemos, por ejemplo, pudiéramos analizar qué tipo de orden de aprehensión es la que se ejecutó, la que se integró, saldrían otros números. Si tomamos en cuenta el uso político, el uso faccioso, la deficiencia en la impartición de justicia en Sonora, que The World Justice Project lo documentó, lo catalogó como una falta de Estado de Derecho, como una mala impartición de justicia en los últimos 3 años. La buena es que el Estado tiene un gran progreso en atender la violencia doméstica. Y ayer lo decíamos con datos duros de cómo en el feminicidio ya lo estaremos abordando, por ejemplo, de 30 casos de feminicidios y en datos duros, los 30 tienen sentencia condenatoria. Es un dato duro importante y que pues vaya, nivela, o no sé si nivele, no sé si alcanza a nivelar, no es lo correcto, pero sí por lo menos mitiga, vamos a decirlo, contrarresta un poco los datos duros de la deficiencia en el Estado de Derecho que trae Sonora.